Muy buenas tardes. Hoy día tenemos un programa especial dedicado al padre Antonio María Artola Arbiza, quien va a hacer una exposición amplia sobre el caso de los niños nacidos y que mueren antes de recibir la bendición del bautizo. Eso es un problema. Mucha gente piensa que sus hijos, mueren y a dónde van al limbo. Además son criaturas que no han tenido la culpa porque han fallecido por algún motivo, a los 4 o 5 días de haber nacido, o al mes, no han sido bautizados todavía. Pues él tiene una teoría para la Iglesia Católica que la están debatiendo en el Vaticano. Algo de eso vamos a poder escuchar en su exposición hoy día. Pero, mientras tanto, yo puedo leer parte de la currícula del padre Antonio María Artola Arbiza, para que tengan ustedes cabal conocimiento de la persona que les está hablando sobre este tema tan delicado. Antonio María Artola Arbiza, nacido en el País Vasco en 1929, ha desarrollado su labor en el Perú. Actualmente vive acá en el Perú, está en la iglesia de la Virgen del Pilar de San Isidro. Es doctor en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico y profesor emérito de la Universidad Deusto, Bilbao, España. Es indudablemente, pues, él ha nacido en el País Vasco, ¿no? Entonces sabe que es una persona muy importante. Y en la actualidad imparte Teología de la Inspiración, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, curso de Teología Dogmática, muy conocido por sus estudios sobre las apariciones de Esquioga, 1931-1211. Fue cuando se presentó la Virgen, según dicen, en el País Vasco, en Esquioga. Uno de sus mayores logros fue participar en la traducción de las cartas de San Pablo para la versión española en la Biblia de Jerusalén. Es un sacerdote pasionista que ha entregado su vida al estudio de la palabra de Dios, analizó los manuscritos bíblicos en Tierra Santa, enseñó teología en la Universidad de Europa y América Latina. Puede hablar de religión en 5 idiomas. Es un personaje, indudablemente, un hombre preparado, un hombre que ha dedicado su vida y muy considerado en el Vaticano. Incluso es un hombre de consulta, es uno de los teólogos de la Iglesia y tenemos la suerte de que vive acá. Por supuesto, guarda un perfil bajo y es un hombre muy dedicado a su vida, que le ha dedicado pues a la Iglesia, a su profesión, diríamos, porque para él ser sacerdote es una profesión. Y entonces vamos a tener una atención dedicada, porque nos hablará de cosas muy serias, sobre todo la gente que tiene un problema, que deben ser muchos, ¿no? Puede encontrar un consuelo y ya saben dónde encontrarlo. Por el momento me retiro y lo dejo en muy buena compañía. El tema de esta exposición mía es el destino de los no nacidos. Puede parecer que es el tema de los abortos, sí, pero desde un enfoque completamente distinto. Porque hablar del destino de los no nacidos, es decir, de los abortados, significa preguntarse si quien ha vivido, como sucede con el feto, la frustración más grande, es decir, un ser que ha comenzado a vivir y ese itinerario existencial se ve tan bloqueado que nunca va a existir. Entonces puede haber para un abortado un término final positivo. Ese es el sentido del tema, es decir, el destino de los no nacidos. Hay un destino, es decir, un final positivo adquisible. Este es el problema. Ciertamente es un problema de gran actualidad. Es el mismo tema de los abortos, pero desde su vertiente positiva, desde un posible destino positivo de los que en los primeros tiempos de su existencia sufren un contratiempo tan grande que no llegan a existir. Ese es el problema. Entonces, la respuesta, os dais cuenta de que es un problema
de estricto ámbito cristiano, porque eso que llamo yo destino de los no nacidos quiere decir la salvación de los no nacidos. Planteando la cosa de esta manera, llama la atención el hecho de que el cristianismo tardó siglos en plantearse el problema de si los niños se salvan o no se salvan. Fue un hereje, Pelagio, de los siglos IV, V, el que por primera vez en el occidente planteó el problema. Los niños se salvan. Como Pelagio negaba el pecado original, era para él el caso de los niños un caso emblemático. Para él, Adán pecó solamente en forma personal y a sus descendientes no se transmite su pecado a modo de una contaminación universal, lo que llamamos pecado original. Lo de Adán solo fue un mal ejemplo. Entonces, para este hereje Pelagio, tenía sentido la pregunta: ¿qué es de los niños abortados o de los niños que mueren antes del uso de razón, antes de ser bautizados? Y su respuesta, conforme a su idea herética, es: todos los niños se salvan. Pero como no han realizado ninguna obra buena personal, entonces al no tener ese bagaje de buenas obras que le merezca el cielo pleno, los niños no nacidos todos se salvan, pero van a un cielo que es como el borde inferior del cielo, un cielo como inferior. Tienen vida eterna, pero no es el reino de los cielos. Esta doctrina de Pelagio encontró un rechazo frontal en el cristianismo oficial, indirectamente. Directamente era la enseñanza de que no hay pecado original, y la Iglesia condenó esta doctrina de que no hay pecado original. El cristianismo ortodoxo defendió que Adán pecó personalmente y su pecado influye negativamente en todos los hombres, los cuales nacen con pecado original. Entonces, se condenó su doctrina y tenía que responderse también a la pregunta del destino de los niños. Entonces, la respuesta fue: los niños que nacen con pecado original, los niños que en la concepción contraen el pecado original y no reciben bautismo, no pueden salvarse. Entonces, lo que era el borde inferior, limbo significa borde, límite. El borde inferior del paraíso se les quitó. Del paraíso para los niños no bautizados, abortados, nada. Entonces, San Agustín me presentó una solución que luego fue modificada y convirtió en solución oficial para la Iglesia occidental. Los niños abortados, los niños muertos sin bautismo, no pueden salvarse, por tanto van al infierno, pero en un infierno que es un borde superior. Es decir, no es un infierno de los tormentos que tiene un adulto. Por ejemplo, el tormento más grande, que es la no visión de Dios, eso lo tienen ese tormento. Entonces, pues, la doctrina se centró en la condenación de Pelagio en pecado original, si pecado original no. Y no se dio tanta importancia a la cuestión de los niños, pero en la Edad Media, en que ya se iba tomando más en serio el destino de la salvación universal y demás, mejoraron, corrigieron los excesos de la doctrina de San Agustín y dijeron: los niños no bautizados, los niños abortados, los niños no nacidos, no tienen la bienaventuranza eterna, es decir, van al infierno. Pero no al infierno, al infierno sustancial, que es
la ausencia de la visión divina. O sea, tienen esa pena de carencia, no pueden ver a Dios, pero ningún otro tormento. Entonces era una existencia pues aceptable, no ven a Dios, tampoco saben que existe tal conocimiento y viven una vida pues disminuida, pero no son conscientes de sus límites. Y así corregida la doctrina de Agustín se convirtió en una doctrina común en el medioevo. Desde el siglo XII-XIII, a caballo del siglo XII y XIII, se oficializó en la Iglesia hasta el Vaticano II la teología del limbo. El limbo era, no como se ha pensado algunas veces, un tercer destino, cielo, infierno, limbo, no, sino el límite, el borde del infierno en que los niños abortados o no bautizados no gozan del paraíso, es decir, de la visión de Dios, pero no tiene más tormento. Esa doctrina fue tan universal que duró hasta el Vaticano II. Sin embargo, ya en el siglo XX, fijaos, es un caso increíblemente vasto que entró en el corazón de la conciencia católica, pero que no tenía mucha base. Sobre todo en el siglo XX, hacia mediados del siglo XX, se empezó a replantear el problema de los niños que mueren sin bautismo, primeramente por finalidades misionales. Tantos miles de millones, somos cristianos casi 2.000 millones, y los 7.000 millones, los 5.000 millones que no conocen nada del cristianismo, no reciben ningún bautismo, ¿de ellos qué? Entonces, una finalidad misional planteó el problema. ¿Y qué es de los niños paganos? Al mismo tiempo, ese filón de preguntas encontró una solución en otra perspectiva teológica de la cual se habló también mucho por este tiempo, la opción definitiva. La opción definitiva se entendía así: el hombre se salva o se condena en el último momento. ¿Cómo es ese último momento? Ese último momento tan importante es de una naturaleza muy especial. Es un momento que es de acá, todavía es de esta vida, pero ya como quien dice, lleva un comienzo de allá. Y la consecuencia más inmediata es, el hombre en ese instante definitivo tiene un conocimiento que supera las normales limitaciones de esta vida. Es decir, el hombre ordinariamente no utiliza su inteligencia más que al 40%, al 30%, al 20%, al 100% nadie. Entonces, ¿cómo puede pecar un hombre con un pecado eterno? ¿Cómo se puede salvar el hombre con una salvación eterna teniendo una utilización tan disminuida de la inteligencia? Y lo mismo vale de la voluntad. ¿Cómo puede querer uno el mal con tanta gravedad que merezca un infierno definitivo? Entonces, a este momento singular se le llamó opción definitiva. Es decir, hay un momento en el cual el hombre, sin salir de este mundo todavía, pero ya estando, como quien dice, bajo las claridades del mundo de allá, su inteligencia da el 100% de claridad, su voluntad el 100% de libertad, y entonces el hombre con esa luz dice su sí o no al destino definitivo. Entonces el hombre se salva en el paso de este mundo al otro, pero con esas condiciones muy nuevas, muy hermosas. Ve el hombre lo que ha hecho, ve el hombre lo que debía haber hecho, entonces dice, pues yo he obrado mal, y se arrepiente y se salva. Con esto se encontró, como quien dice, una solución a los abortos. El caso de los abortos, cuya existencia termina cuando son asesinados, es igual
al final de todo hombre. También ellos, aunque estén todavía en pocos días o en pocos meses de la concepción, tienen un final igual que los adultos. El niño tiene el alma tan completa como los adultos. Entonces también los niños que mueren abortados tienen ese instante de lucidez, ese momento de la opción definitiva. Entonces ellos ven el designio de Dios, ven la obra de Dios, ven con una claridad grandísima de mente, una voluntad no inclinada al mal, y dice entonces definitivamente: yo me adhiero a Dios y me salvo, o yo detesto a Dios y me condeno. Para esta teología era fácil resolver el problema de los niños no nacidos, el destino de los niños no nacidos o la salvación de los niños no nacidos. Cada cual realiza su opción según su libertad. Entonces habría como una objeción, pero claro, una inteligencia tan lúcida y una voluntad tan libre de esclavitudes necesariamente tiene que obrar el bien. Y se decía, no, los ángeles estuvieron en la misma disposición, una lucidez plena, una voluntad libre, y sin embargo los ángeles, sin pasiones, dijeron en el momento de la creación: no serviremos a Dios. Por tanto, no es una realidad inexorable el que uno, viendo bien las cosas, pues se adhiera necesariamente. Puede también tomar una opción de rechazo. Pero esta teoría, muy brillante, muy hermosa, muy lógica, no encontró la aceptación de muchos teólogos, porque aquí no interviene para nada el bautismo y la intervención de Cristo. Y en el Nuevo Testamento no hay salvación sin bautismo. Entonces, una teoría tan brillante pues pasó, como quien dice, sin pena ni gloria. Pero vino una actualidad extraordinaria para el tema cuando por los años 70 se empezó a legislar favorablemente o despenalizar o favorecer el aborto. En las repúblicas marxistas, por los años 60, en el mundo primero, por los años 70. Entonces se generalizó el divorcio, mejor dicho, el aborto de una manera tal que en la actualidad hay 40 millones de abortos en el mundo. Y ahora tiene esta pregunta del tiempo de Pelagio y del tiempo de los escolásticos y de esta teoría de la opción definitiva, una actualidad muy grande. ¿Qué pasa con estos 40 millones de abortados? Y ahora es cuando después del Vaticano II se suscitó en una manera muy viva esta pregunta: ¿qué es de los niños que mueren abortados, de los niños que mueren sin bautismo? Entonces el Papa Juan Pablo II, poco antes de morir, tomó esta decisión. Encargó a la Comisión Teológica Internacional que estudiara 2 puntos: la salvación de los niños que mueren sin bautismo y el pecado original. La Comisión Teológica Internacional publicó un estudio muy bueno sobre la cuestión de los niños que mueren sin bautismo. Hizo la historia, como os he dicho, en líneas generales, y no dio una solución clara. El estudio es muy bueno. Centra el problema en el contexto del destino de salvación universal. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero si quiere, pues tiene que procurar los medios. Luego, todo hombre se salva conforme a la actuación de su conciencia. Cristo es el Salvador universal. Y de esta manera, con una serie de puntos indirectos al tema, pero muy valiosos, como el de San Pablo, donde abundó el delito, sobreabundó la gracia, pues entonces la Comisión Teológica Internacional dejó la cosa muy positivamente planteada, muy abierta, pero sin ninguna decisión clara. ¿Qué les pasa? Pues estos son los puntos de referencia, y dejaba
Todo esto, pues, a la misericordia de Dios, pero sin dar ninguna respuesta concreta a la pregunta de ¿qué pasa con el destino de los niños no nacidos? Entonces, como ha pasado muchas veces en la Iglesia, la solución o las hipótesis nuevas han procedido por revelaciones privadas. Cantidad de verdades han sido conocidas por revelaciones privadas, por ejemplo, toda la devoción al Sagrado Corazón y todas estas cosas, el Espíritu Santo de la Beata Elena Guerra y la Divina Misericordia de Santa Faustina. Todas estas son revelaciones privadas, es decir, iluminaciones que reciben personas que no son de la jerarquía y no es doctrina oficial, pero encuentra en la base de los fieles un asentimiento universal. Dice, sí, eso es así, pero la jerarquía no da ninguna respuesta sobre ello. Pues se puede creer eso, se puede cultivar esta devoción. Entonces, cuando por los años 70 iban a empezar las leyes abortistas, una señora alemana, una mística, muy buena católica, tuvo una iluminación que ha proyectado grande luz sobre este problema, pero desde un foco distinto del racional teológico en que se ha situado la Comisión Católica Internacional, que ha dicho, estos son los puntos de referencia para todos los que mueren abortados y sin recibir el bautismo. Puede haber una voluntad salvífica, pero sin bajar a ninguna solución concreta. Estos casos de revelaciones privadas han dado la respuesta. Continúo con esta señora, la cual un día, yendo en Italia, era alemana, de origen alemán, iba en un tren de cercanías, ella continuamente escuchaba la voz del Señor y le dice el Señor, fíjate, ahí a tu derecha, en esa colina. Y ella no veía nada. Fíjate en la cima. Y había un gran edificio que ponía Clínica Ginecológica. Y le dice el Señor, te hablaré esta noche. Si supieras las cosas que pasan en esa clínica de abortos, bueno, pues te hablaré esta noche. Y sucedió lo siguiente, que a la mañana siguiente, cuando el primer despertar, se encontró esta señora allí, junto así en la cama, un muchacho rubio con un rostro de felicidad. Y le dice, ¿quién eres tú? Y el niño responde, mamá, pero no me conoces. Yo soy tu hijo Walter, que cuando te diste cuenta de que me perdías, te venía un aborto natural, tú hiciste la señal de la cruz con intención de bautizarme en tu abdomen. Aquello fue para mí un bautismo, estoy en el cielo, estoy en la gloria, tú me bautizaste. Imaginaos la alegría de esta mujer. El Señor le había dicho, mira, van a venir leyes inicuas, pero a mayor perversión humana, también la misericordia divina presenta soluciones y posibilidades nuevas. Y le explico cómo. Las posibilidades que los fieles tienen en el cuerpo místico para salvar, bautizar y actuar positivamente sobre los abortos son unas posibilidades maravillosas de las cuales no se había tomado conciencia. Pues bien, esta señora habló con su confesor y en un pequeño tríptico se publicó la iluminación divina que había recibido. Es de tipo de revelación particular, eso no viene ni del Papa, ni de los obispos, ni de nadie. Entonces, mucha gente dijo, qué bueno, de modo que para los abortos hay un bautismo, pues, administrado por cualquiera. Luego, ha habido bastantes otras cosas parecidas y se está elaborando como una teología del bautismo de los abortos. Estas revelaciones o estas iluminaciones personales han cambiado por completo el planteamiento del destino de los abortos. Sí que hay un destino,
para estas personas que han sufrido una frustración existencial la más grande, empezar a existir y no llegar a existir. Estas informaciones procedentes de místicos dan a entender que los cristianos hay una posibilidad de bautismo distinto del bautismo del agua. Esto la Iglesia había presentado ya desde hacía tiempo en la siguiente forma. Es necesario para salvarse el bautismo, pero hay 3 bautismos. El bautismo de deseo. Por ejemplo, un catecúmeno que no se ha bautizado y está preparándose y muere. Ese catecúmeno que no ha recibido el bautismo, pero estaba preparándose por el bautismo de deseo, se salva. El bautismo de la sangre, el bautismo de los santos inocentes, los cuales fueron asesinados por orden de Herodes y son tenidos como santos. Y por fin el bautismo espiritual, o el bautismo que se les puede administrar por cualquier cristiano a los difuntos. Quiero decir, a los abortos. Entonces, según estas iluminaciones de tipo de revelación personal, lo que cabe hacer para salvar a un aborto, porque para estos autores hay solamente 2 destinos definitivos, salvación y condenación, pero hay todavía dos modos de existencia en el más allá provisionales, purgatorio y limbo. El purgatorio termina cuando el alma se ha purificado. El limbo termina cuando alguien ha bautizado desde acá a esas almas que están esperando el bautismo. Para estos autores, el limbo es una situación provisional en la cual las almas no bautizadas están esperando un bautismo. En el momento en que alguien bautiza desde esta dimensión de la Iglesia a uno que está en el más allá, con un bautismo de tipo espiritual o de tipo de deseo, entonces ese bautismo pone fin al estado del limbo y esas almas reciben la salvación propia de cualquiera que ha recibido el bautismo e inmediatamente suben a la gloria. Entonces, estas explicaciones, que todavía no son oficiales, son las que responden a la pregunta primera. ¿Cuál es el destino de los niños, de los no nacidos? ¿Tienen destino? ¿Tienen un final todavía posible? ¿O es un destino frustrado para siempre por esa actuación de quienes han cortado su existencia nada más nacidos, nada más concebidos? Entonces, la respuesta es sí. Todo hombre tiene un destino asequible, incluso los abortos, y para ellos el medio para ese destino positivo es el bautismo, no el bautismo de deseo, el bautismo espiritual, y sobre todo para los abortos, el martirio del aborto, porque si los inocentes se salvaron porque Herodes los asesinó por motivos políticos, por motivo de envidia, por motivo de salvaguardar su poder y evitar que hubiera un rey, de la misma manera en la actualidad, todos los que son abortados también por finalidades también egoísticas, por cuestión de fama, por cuestión de planificación familiar, por lo que sea, esas personas procuran la muerte a un enemigo que perturba su vida con su nacimiento. Entonces, como Herodes, asesinan a personas no nacidas, sino en el seno de su madre. Entonces, esta es la posibilidad de un destino para los niños no nacidos. Están en espera de que alguien los bautice y si son bautizados adquieren una plena realización de sus personas y van a la gloria. La Fundación Millennium, en su programa para el desarrollo profesional de egresados de las distintas universidades privadas y públicas, otorga becas a todo nivel. Para mayores informes, escribe a... Vengas de donde vengas. Chao, papá, ya me voy a estudiar. Que te vaya bien, hijita. Papá, me voy a estudiar. Que te vaya bien, hijo. Con esfuerzo alcanzarás tus metas. Nada es imposible para nosotros. Y haz realidad tus sueños.
Nos vemos, papito, me voy a trabajar. Que te vaya bien, hija. Listo. Bueno, colega, cooperemos. La universidad más grande del Perú te espera. En la Universidad Alas Peruanas, incentivamos tu desarrollo profesional y personal. Por eso te ofrecemos más carreras profesionales, programas de posgrado y doctorados a distancia. Supera los límites del lugar, tiempo y espacio y conviértete en un profesional altamente competitivo. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más, estudia en la UAP. La Fundación Millennium, en su programa para el desarrollo profesional de egresados de las distintas universidades privadas y públicas, otorga becas a todo nivel. Para mayores informes, escribe a Vengas de donde vengas. Chao, papá, ya me voy a estudiar. Que te vaya bien, hijita. Papá, me voy a estudiar. Que te vaya bien, hijo. Con esfuerzo alcanzarás tus metas. Nada es imposible para nosotros. Y haz realidad tus sueños. Nos vemos, papito, me voy a trabajar. Que te vaya bien, hija. Listo. Bueno, colega, cooperemos. La universidad más grande del Perú te espera. Estamos en la oficina del doctor Jorge Lazo Arrasco. Él es vicerrector de investigación y posgrado. Y de posgrado. Y posgrado, sí. De la Universidad Alas Peruanas. Acaba de salir a la luz un libro que se titula Pedagogía Universitaria. Pero no es un libro cualquiera. Esta es la 5ª edición de este libro. Este libro se agota. Se requiere mucho de las universidades, es un material de consulta, es una verdadera labor pedagógica la que realiza el doctor Lazo y nosotros estamos pues orgullosos de contar con él en la universidad porque es un elemento valioso para la educación del Perú. Ahora, el invitado y el que tiene que hablar es él, no yo. Así que, claro, te doy la palabra. En primer lugar, muchas gracias por esta entrevista, por este diálogo que podemos tener en torno a un tema que es palpitante, como es la pedagogía, o sea, la manera de enseñar en la universidad. Efectivamente, esta es la 5ª edición. De esta 5ª edición, las 2 primeras se editaron en la Universidad Garcilaso de la Vega, de la cual yo he sido rector y fundador de esta universidad. Y los 3 restantes se han editado acá en la Universidad Alas Peruanas con el apoyo de nuestro rector, el doctor Fidel Ramírez Prado. Esta 5ª edición indica lógicamente que ha habido acogida de las anteriores, incluso hubo petición de una librería mexicana, no teníamos ya la cantidad que ellos solicitaban y por eso no pudimos atender, pero esta vez de repente con la edición que hemos actuado, creo que se podría atender. ¿Por qué pedagogía universitaria? En primer lugar, porque en la universidad estamos acostumbrados a tratar de dar conocimientos que no son nuestros. Consumimos conocimientos, pero no producimos conocimientos. Y no es una práctica de la Universidad Peruana, sino de casi todo el mundo. Los profesores universitarios llegan ahí y no producen ciencia. La universidad es para producir ciencia. Esa es su finalidad. Toda universidad tiene que cumplir 3 funciones: docencia superior, investigación científica y proyección social, fundamentalmente. Y en eso han coincidido casi todos los teóricos de la educación, como Ortega y Gasset, Marshall, etc.
señalando esas tres variables. Sobre todo en el caso de la investigación científica. En este momento, los teóricos señalan que para que se mantenga la bonanza económica del país, tiene que haber investigación científica. Es un soporte de la investigación científica. No puede haber inclusión de ningún tipo, ni social, ni cultural, si es que no hay investigación científica. Y en este libro justamente recalcamos esas tres funciones. Una docencia elevada, pero una docencia selecta, donde el profesor no llega a repetir lo de otros, sino a crear conocimientos. Por eso casi hay que prescindir ya de los CD, de la pizarra, que ya no hay, y de la tiza ya no hay. Es el diálogo. Tiene que haber debate epistemológico. Significa un debate sobre el tema que se está tratando. Los profesores tienen que cambiar ya de imagen, tienen que cambiar de vocabulario, de táctica. Ya no ir y él hablar toda la hora porque el alumno apunte, ya no es así. De entrada tiene que motivar el diálogo. Además, los alumnos deben desarrollar ellos mismos el curso a través de la investigación. Entonces, la investigación comienza con el mismo estudiante tratando de hurgar en el pensamiento y en el conocimiento de lo que ellos están realizando. Por eso a la investigación científica le hemos dado mucho apoyo aquí en la Universidad a las peruanas. Tenemos cerca de 300 investigaciones que hemos hecho en el año pasado, con las que hemos incrementado este año. De ahí que este libro por lo menos induce, estimula, y además en la última parte hago una reflexión sobre lo que es la educación. La educación consiste en sacar al hombre del estado de individuo y ponerlo en el estado de persona, eso es todo. Hombres persona son hombres con axiología, con valores, y no tenemos ni en el Perú ni en el mundo. Si no, vean ustedes cómo está nuestra sociedad, cómo está el Congreso, que debería ser una escuela de educación, una caja de resonancia educativa, donde el hombre vaya a aprender y que todo el mundo esté pensando de que ahí va a escuchar algo nuevo. Sin embargo, eso no sucede. Por esa razón, yo enfatizo acá que tenemos que cambiar el sistema educativo. Miren ustedes, dentro de 7 años vamos a cumplir 200 años como república. 200 años como república. Un día venía yo de Moscú y el embajador de China en Moscú me obsequió un librito, yo lo había conocido acá en el Perú, me obsequió un libro, La Perestroika. En el avión yo lo venía leyendo y de repente veo una frase de Gorbachev que decía: nuestro país en 67 años ha llegado a la cúspide. Estamos en la cúspide del mundo, más que cualquier otro país. Yo cerré el libro y me puse a pensar, en 67 años, y nosotros vamos a cumplir 200. En 200 años, ahorita hay que hacer un análisis, pero histórico crítico, pero que no lo hagan este análisis los políticos, sino la universidad. Porque si no va a ocurrir lo que ha ocurrido con la Comisión de la Verdad, que después que salió el informe, todo el mundo la bombardeó y ahora nadie se acuerda de ella. Que ese análisis lo hagan las universidades. 200 años para que termine siendo declarada en emergencia. No hemos sido capaces de crear en 200 años una teoría educativa peruana nuestra, una metodología de la enseñanza peruana nuestra. Nos hemos acostumbrado a cultivar la cultura de la dependencia. Creemos que todo lo mejor está afuera y que hay que copiarlo de otros. En el siglo pasado hemos tenido 16 reformas educativas, no una, 16. Y al mismo tiempo hemos importado varios modelos: pedagogismo, intelectualismo, conductismo, constructivismo. Varios modelos, ninguno ha tenido efecto. Le echamos la culpa al pobre maestro y queremos que capacitándolo a él, que él es el culpable y él no es el culpable. La culpabilidad está en tantos modelos que se trata de imponer en el país. El propio maestro pues, no sabe qué hacer. Conductivismo no había terminado y hay constructivismo. Ahora tenemos la acreditación que está en todas las unidades, también es un plagio. Con estándares que no corresponden a nuestro estatus universitario, a nuestra realidad universitaria. Yo creo que ahora es tiempo ya de sacudirnos de la dependencia. No pensemos que lo mejor está afuera. ¿Saben quién fue el culpable de esto? Bolívar. Bolívar tuvo una bonita frase. Dijo: país independiente sin educación no es independiente. Muy bien, pero cometió 2 errores. Trajo de Inglaterra al señor Lancaster para que impusiera el sistema lancasteriano, que ya había fracasado en México en ese tiempo. Lo trajo a él
e impuso el sistema lancasteriano. Y en segundo lugar, Bolívar, ¿qué hizo? Mandó 5 estudiantes de la Gran Colombia a Nasserburg, Inglaterra, para que ellos fueran, se empaparan cómo era la realidad y volvieran. No volvió ninguno. Entonces, esa dependencia seguimos creyendo hasta ahora, desde Bolívar hasta ahora, que lo mejor está afuera y que lo peor lo tenemos nosotros, y eso no es así. Aquí tenemos lumbreras en educación. Kafka dijo que no conocía ningún genio que fuera producto de la educación. Que no conocía ningún genio, por favor. Pero lo más grave es lo que dijo el Banco Mundial, que la educación peruana era la peor de América Latina. Un representante del Banco Mundial. ¿Qué ranking había hecho el Banco Mundial para decir que somos lo peor? Ninguno. Se le ocurrió. Y todo el mundo repetía acá que la educación está en debate, que la educación ha sido aplazada, que la educación no sirve. Y aquí buscan como culpable al pobre maestro. Entonces, por eso, ¿saben qué conviene ahorita? Una campaña de socialización de la educación. Es decir, relevarla, que todo el mundo la quiera. Ahí van nuestros hijos, ahí van nuestros nietos, pero no la desprestigiemos. No le quitemos piso a la educación. Al contrario, hay que reforzarla, quererla, decir que ahí está el futuro incluso del Perú, y ahí está realmente el futuro del Perú. Estas cosas tienen que cambiarse. Tienen que cambiar también muchas cosas en educación. Yo soy enemigo de los exámenes. Nunca en mis cursos que he enseñado en mis 70 años que tengo, tomaba examen, nunca tomé examen. Sin embargo, mis alumnos eran buenos. Desde el primer día que entraba yo, decía yo no voy a tomar examen. Porque mi metodología era distinta. Yo practicaba siempre el seminario. Escúchenme bien. El mejor método para enseñar es el seminario, donde hay diálogo todos los días, donde hay intercambio de ideas. Pero no. Al maestro lo tenemos también atado. Tiene que hacer informe de todo tipo. El niño lleva tareas a su casa, escúchenme bien. Yo también fui enemigo de eso. Está en el colegio sentado 7 horas, lleva tareas a su casa. ¿A qué hora el niño? El niño tiene que jugar, el niño tiene que expandirse, pero si llega a la casa con tareas y en vacaciones le dan tareas. Yo estoy de acuerdo con las tareas, es un sobreaprendizaje, pero está mal aplicado. Las tareas deben desaparecer. Le toman examen a los niños que van por primera vez a la escuela inicial. Ese niño va con las manos que le sudan y los padres van con él y como no ingresa a veces, salen llorando. Es decir, ese es el autoestima disminuido del niño. Eso tiene que cambiar, por favor. Tiene que cambiar definitivamente, si no seguimos con lo mismo, repitiendo lo mismo. Ahora han cambiado hasta los programas, ya no enseñan historia del Perú, ni historia universal, ni geografía. Ahora hay otro tipo de programas. No sé si tengan efecto positivo, pero habría que pensar si es que lo tienen. De todas maneras. Y cuando pensamos que los alumnos nuestros salen al extranjero a una especie de competencia que han instalado la UNESCO a través de los modelos PISA, y no aciertan los niños, nadie ha podido preguntar qué les preguntan a esos chicos. Porque si les preguntan algo que no les han enseñado, tienen que quedar mal. Por eso yo creo que la educación tiene que ser mirada con objetivo. Y algo más, el desarrollo educativo precede al desarrollo económico. Primero debía ser el desarrollo educativo, después el desarrollo económico. Aquí no. Nuestros políticos, para la campaña, desarrollo económico. ¿Qué va a haber en economía? Y pocos ni nadie piensan en desarrollo educativo. ¿Será porque los niños no votan? Porque si fueran electores, todo el mundo estaría tras ellos. Pero como no votan, nos ignoran. Eso no puede ser. Yo creo que también tenemos que cambiar, incluso no hay política educativa, debiera ser una sola. La política significa a dónde vamos, cómo vamos y para qué vamos. Pero aquí cada gobierno instala su política. El gobierno de Belaúnde habló del quinquenio de educación. Luego el gobierno del Plan Huascarán de Toledo. Después las escuelas categóricas de Alan García y ahora tenemos la beca 18. Y son cosas completamente diferentes. Nadie sigue una sola línea. Creo que conviene también que haya una sola línea educativa. La política tiene que ser un solo camino, si no, no es política. Y pensemos en que nuestro país ya, al llegar a los 200 años, ya tiene que madurar. Y maduremos nosotros. Yo invito a las universidades a que hagan su propio análisis histórico crítico de la realidad educativa, de la realidad política, 200 años de Congreso.
¿Saben ustedes cuántas reformas educativas hubo en el siglo pasado, en el siglo XX? 16 reformas. ¿Saben qué ha ocurrido con la política en el siglo pasado? 9 golpes de Estado. 9 golpes de Estado. 2 presidentes terminaron presos. 1 presidente asesinado. 5 presidentes que se pasaron el tiempo. Es una síntesis de esto. ¿Los golpes de Estado han sido beneficiosos? Habría que hacer un análisis de los golpes de Estado. Un análisis político, pero que no lo hagan los políticos, sino que lo haga la universidad, que es un enfoque completamente distinto, diferente. Yo he escuchado a mucha gente decir que la dictadura es mejor porque es progresista y que es mejor la tranquilidad que la libertad, porque la libertad se convierte en libertinaje. Cuando en 1932 en Alemania hicieron una encuesta preguntándole qué prefiere usted, la libertad o la no libertad, y dijo no, nosotros queremos la tranquilidad. Y casi el 100% de alemanes contestaron la tranquilidad. Fue antes, por supuesto, de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso pensaban. Creo que tenemos que hacer un replanteamiento de la educación en todos los niveles. En esta universidad en la que yo tengo la suerte de pertenecer, y en la que he pertenecido también en Garcilaso de la Vega, en una universidad que yo he fundado, hace 50 años, ya el próximo año cumple su universidad 50 años. Y esa universidad prácticamente la fundé, y sus promotores fueron militares en retiro, generales en retiro. Aquí en la Universidad de las Peruanas hemos llegado a 100.000 alumnos, y 100.000 alumnos es bastante. Administrar una educación para 100.000 niños y jóvenes es bastante. Pero aquí tenemos un ícono, un paradigma, un hombre que tiene una visión tremenda. Y esto no es un saludo a la bandera, ni es incurrir en hipérbole, absolutamente. Es Fidel Ramírez Prado. Este hombre vale, por eso que todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo elogia. Y nosotros los que estamos acá somos testigos fehacientes de lo que significa. Alas Peruanas se ha desarrollado, ha crecido y sigue allá en todo el país, estamos en todo el país y en el extranjero, en varios países. De manera que hablando de la educación, como dije al comienzo, por favor, es hablar en serio, hablar con esperanza. Los niños son esperanza. Fíjense, en Finlandia han estado acá los finlandeses y de entrada me dijeron, doctor Lazo, para nosotros el niño es un tesoro de la nación. Es el argumento que todos lo saben, es un tesoro de la nación. Y el joven que entra a la universidad sigue siendo un tesoro de la nación. Y como tesoro lo cuidan, lo perfilan. Ustedes saben que en Finlandia los padres de familia los días domingos van a la biblioteca. Casi el 90% de los padres de familia van a la biblioteca. En quinto de primaria, hasta quinto de primaria no hay notas, no hay calificativos, no aspiran ni a la competencia, ni tampoco sacan orden de méritos, no hay eso. En educación, en la educación universitaria en Finlandia, hay universidades particulares, pero no cobran pensión. El Estado le da a la universidad para que funcione como particular. Hay completamente distinto. Y mis alumnos que nos han escuchado acá, los de finlandeses, que nosotros hemos traído, para que estén durante 2 días, han estado con profesores, con estudiantes, han quedado admirados de lo que significa. Y eso no es novedad. Yo he postulado esto hace tiempo. Un niño que va por primera vez a la escuela, ya le toman examen de ingreso. A un niñito que va al CNI, le toman examen de ingreso. Ese niño sale sudando y los padres llorando, si es que no ha ingresado. Esto no puede ser. De manera que yo creo que una reflexión sobre educación, y yo llamo la atención a eso, como acabo de señalar, educación primero, economía después. Las grandes revoluciones del mundo, cualquiera de ellas, cuando han tomado el país, primero la educación. Todas. La Revolución Francesa, que incluso cerró las universidades, pero estimuló la primaria y la secundaria. Todas las revoluciones comienzan con la educación. Aquí pensamos una revolución con economía de frente. Y a la educación la siguen posponiendo. Creo que es tiempo también que el maestro se reivindique. Está muy bien que el maestro se preocupe de él, pero eso de la capacitación es bastante relativa. La capacidad. Quiere decir que la Facultad de Educación no sirve. Porque si un alumno sale, un profesor sale graduado de la facultad y entra a trabajar y lo van a capacitar, pero si sale recién flamante, ¿en qué lo van a capacitar? Se supone que sabe.
porque están dudando del producto de la facultad universitaria. Esto también habría que pensarlo, habría que sopesarlo. Cambien, hagan la revolución educativa, señores autoridades, señores ministros, señora ministra, hagan la revolución educativa. Cambiar todos los sistemas. Una revolución no es incruenta, es una revolución pacífica. Cambien los sistemas, cambien los modelos. No sigan culpando al maestro de que él es el culpable. La sociedad también es culpable, el Estado también es culpable, porque todos forman parte de una estructura integral. Por eso yo agradezco aquí a mi amigo Enrique Saravia esta oportunidad que me ha dado de poder dar un mensaje, por lo menos, de explicar mis ideas, que pueden ser criticables, pero yo tengo mis ideas. He estado vinculado a la educación ya cerca de 70 años. He visto cómo se ha desarrollado el sistema educativo. He sido parlamentario. El grupo parlamentario mío, que nos unimos de todos los partidos ahí, hicimos un proyecto de educación para renovarlo. Lamentablemente el golpe de Estado de 1968 impidió eso. Se perdió ese proyecto, que lo habíamos hecho con participación de todas las agrupaciones políticas que en ese momento estaban. Creo que ese problema que tenemos en el Perú, sin unidad y sin identidad, tiene que ser. Y solo la educación lo puede cambiar. ¿Qué nos identifica a los peruanos? El partido de fútbol que va a haber dentro de pocos días. Y todos pensamos igual. ¿Qué nos unifica? No sabemos. Hay tantas agrupaciones políticas, 142 agrupaciones políticas en las elecciones pasadas. 142 es bastante. Otro país tiene solo 2. Estados Unidos tiene una revolución, una constitución y nada más, reformada en algunos aspectos. Aquí, ¿cuántas constituciones? 14 ya, y hasta 16, con los otros proyectos que se han añadido. Eso tenemos que pensar de una vez por todas. Que el tercer aniversario que vamos a entrar dentro de 7 años sea un tercer ya centenario, un tercer centenario de renovación completa en todos aspectos. Que a la administración llegue no que llegue el más capaz y no el más audaz. Que a la administración pública llegue el más capaz y no el más audaz. Estamos habituados a que yo llegue a la administración pública y todos los que me ayudaron los pongo ahí. Claro que ni siquiera están capacitados. Esa es la verdad. Cuando yo conversé con un profesor del PRI en México, yo dije, ¿por qué ustedes se han quedado 70 años? Tantos. Dijo, porque con la primera vez que llegamos al gobierno no cambiamos a nadie. Siguieron lo mismo. En tanto, estamos capacitando a nuestra gente. Hasta que 6 meses después votamos a eso y hubo nuestra gente capacitada ya. El local del partido político era una universidad de ellos, donde uno veía qué conferencias hay. Y uno veía en tal piso, o en cuarto piso, o en quinto piso lo que se estaba enseñando. Los partidos políticos también son educadores, tienen que educar, porque si no, es únicamente para acoplar gente o tener gente dispuesta a salir a las calles a gritar o a pintar las paredes. Eso es bastante relativo. El Perú de mañana, el Perú del tercer centenario, es bueno que lo cambiemos. El primer centenario, con esto termino, de 1921, hay que hacer homenaje. 1921, ¿quiénes eran los que se enfrentaron a la dictadura de Leguía? Los universitarios, ¿quiénes eran? Ayer La Torre, César Vallejo, Mariátegui y toda esa generación. Toda esa generación de jóvenes que soñaban con un Perú distinto, se enfrentaron a la dictadura. Lanzaban un candidato, que hacía el gobierno de Leguía, lo desterraba. Eso ocurrió con Manuel Vicente Villarán. Al día siguiente nombran otro candidato, Manuel Freire, y le dicen, Manuel, queremos que tú seas candidato. No. O me mandan al destierro o me mandan a la isla de San Lorenzo. No, gracias. Esa es una acción de la dictadura. Y si pensamos en la dictadura de otros países, es para llorar, ¿no? Pero esa costumbre, esa dirección que seguían los políticos, tiene que variar. El político es el más engañado, por si acaso. Es el líder más engañado. A cualquiera lo engañan, pero a él lo engañan más. Porque dicen que todos lo quieren y nadie lo quiere. Que todos lo respetan, que todos lo admiran, y eso no es cierto. Por eso disculpen esta claridad con que he hablado, porque lo siento. Tengo 85 años. He vivido en el Perú, he sido parlamentario,
he sido rector, soy vicerrector. Tengo distinciones que no las quiere ver mucho, ¿no? No las voy a decir porque no se trata de que hable de mí mismo. Pero creo que en el mundo no hay alguien que tenga un monumento en vida, yo lo tengo. Que alguien tenga un busto en vida, yo lo tengo. Yo me he visto, primera vez, me he visto yo a mí mismo en una estatua y en un busto también me he visto a mí mismo, ¿no? Es una experiencia que uno la siente y creo que yo no soy millonario, en todo caso le dejo a mis hijos el recuerdo de las distinciones que he sido. Tengo la medalla del Congreso, el Gran Amaute del Perú, del Ministerio de Educación. Tengo la medalla del Ejército, con lo cual me siento muy orgulloso. Tengo la medalla de la ANR, de la Asamblea de Rectores, considerando que uno de los mejores profesores universitarios. Para mí eso es bastante, y no añado más. Pero cambiemos el país, por favor. Enrique, muchas gracias, hermano, te agradezco muchísimo. Y no sé si quieres añadir algo o preguntar algo. La despedida, simplemente estoy encantado, maravillado de esta corta peroración que has tenido. Ha sido una conferencia magistral sobre educación y realmente te felicito y estoy orgulloso. ¿Puedes mostrar el libro? Amigo. Sí, ahí está el libro, lo vamos a sacar, ¿no? Pedagogía universitaria. Y espero pues tener otra oportunidad, porque claro, con esto estamos iniciando los festejos del tercer, ¿no?, milenio, así es. O sea, el bicentenario de la República. Tú, con tus palabras sabias, has podido marcar el camino y sin que nadie sepa, has abierto una puerta. De aquí adelante vamos a tratar los temas del bicentenario. Yo creo que sí. Muy agradecido. Muchas gracias, muchas gracias. La Fundación Millennium, en su programa para el desarrollo profesional de egresados de las distintas universidades privadas y públicas, otorga becas a todo nivel. Para mayores informes, escribe a... Vengas de donde vengas. Chao, papá, ya me voy a estudiar. Que te vaya bien, hijita. Papá, me voy a estudiar. Que te vaya bien, hijo. Con esfuerzo alcanzarás tus metas. Nada es imposible para nosotros. Y haz realidad tus sueños. Nos vemos, papito, me voy a trabajar. Que te vaya bien, hija. Listo. Bueno, colega, cooperemos. La universidad más grande del Perú te espera. En la Universidad Alas Peruanas, incentivamos tu desarrollo profesional y personal. Por eso te ofrecemos más carreras profesionales, programas de posgrado y doctorados a distancia. Supera los límites del lugar, tiempo y espacio y conviértete en un profesional altamente competitivo. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más, estudia en la UAP. La Fundación Millennium, en su programa para el desarrollo profesional de egresados de las distintas universidades privadas y públicas, otorga becas a todo nivel. Para mayores informes, escribe a... Vengas de donde vengas. Chao, papá, ya me voy a estudiar. Que te vaya bien, hijita. Papá, me voy a estudiar. Que te vaya bien, hijo. Con esfuerzo alcanzarás tus metas. Nada es imposible para nosotros. Y haz realidad tus sueños. Nos vemos, papito, me voy a trabajar. Que te vaya bien, hija. Listo. Bueno, colega, cooperemos. La universidad más grande del Perú te espera.